Cuando Amelia se enteró de que su abuela había muerto, el viento dejó de soplar en la hacienda. Fue una muerte sencilla, como las que ocurren cuando la vida se agota sin resistencia. Pero en el pueblo decían que él no se había ido solo. Algo más se lo había llevado. La casa grande quedó sumida en un silencio espeso. Un silencio que se pegaba a las paredes como el polvo viejo que nadie se atrevía a limpiar. Su madre cerró las ventanas, tapó los espejos con sábanas blancas y encendió una vela en cada esquina, como si temiera que el alma del viejo pudiera quedarse atrapada en algún reflejo. Fuera, la noche trajo un frío denso y sin movimiento. Amelia se sentó en la galería, con los pies descalzos rozando la madera, y miró hacia la hilera de álamos que cercaban la hacienda. Eran árboles altos y torcidos, con troncos rugosos como si llevaran siglos cargando un peso invisible. Desde que tenía memoria, aquellos árboles habían hablado con el viento, susurrándose cosas en un idioma de hojas y ramas. Pero esa noche no dijeron nada. «Es porque don Tristán ya no está», susurró la vieja Candelaria, la cocinera, con la voz áspera de quien ha visto demasiados entierros. «Los árboles sienten cuando un alma se marcha, niña». Amelia quiso reír, pero el sonido no le salió de la boca. Recordó entonces a su abuelo deteniéndose bajo la sombra de los álamos, inclinándose un poco, como si estuviera escuchando algo que nadie más oía. «Los árboles nos ven nacer y nos ven partir», le había dicho una vez con una voz que ya parecía venir de muy lejos. «Algunos nos dejan ir, pero otros nos guardan». Esa noche, cuando el reloj de la sala dio las 12 campanadas, Amelia sintió una brisa tibia que le erizó la piel. Se levantó de la cama sin saber por qué y, descalza, salió a la galería. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja. La luna, blanca y rota en 1000 fragmentos, se colaba entre las ramas de los álamos, bañándolos con un resplandor silencioso. Y entonces lo vio. El abuelo estaba allí, de pie entre los árboles, con la misma camisa blanca que había usado el día de su entierro. Se mantenía inmóvil, con el torso ligeramente inclinado hacia adelante, como si aún escuchara algo. Su rostro era sereno, y en sus ojos brillaba un reflejo profundo, como si entendiera algo que ella aún no podía comprender. «Abuelo», susurró Amelia, pero su voz se perdió en la noche. Él no respondió, solo la miró por un instante y con un gesto pausado apoyó la palma en el tronco del álamo más viejo. El aire se volvió espeso. Amelia sintió que el mundo se detenía, que hasta su propia respiración se volvía ajena. Vio cómo la piel del abuelo se iba volviendo rugosa, cómo sus dedos se alargaban y se hundían en la madera, cómo su cuerpo se fundía con la corteza, hasta que solo quedó la silueta de una sombra diluyéndose entre las raíces. No se había ido. Los árboles lo habían reclamado, como lo hicieron con los hombres de su familia antes que él. El viento regresó con un murmullo leve, acariciando las ramas, revolviendo las hojas, contando una historia que solo los árboles conocían. A la mañana siguiente, cuando la familia despertó, encontró a Amelia dormida en la galería, recostada cerca del álamo. Nadie supo decir por qué, pero desde entonces el viento volvió a correr por la hacienda y cuando pasaba entre los árboles se escuchaba, entre el murmullo de las hojas, una voz profunda que contaba viejas historias a quien supiera escucharlas. El tiempo transcurrió y la hacienda siguió su curso sin ella. Amelia tuvo que irse, como se van los que aún tienen una vida por delante, pero antes de partir, caminó por última vez entre los álamos. Sabía que debía irse, pero algo en ella se resistía. Tocó la corteza del árbol más viejo con la yema de los dedos, sintiendo la textura áspera bajo su piel. No sabía cuándo volvería, si es que alguna vez lo haría. El viento estaba en calma, como si la casa y los árboles contuvieran el aliento. Se alejó con la certeza de que algo de ella se quedaba atrás. No entendía qué, ni por qué, pero sintió que los árboles la observarían en su ausencia. Los años pasaron y Amelia creció lejos de la hacienda. Vivió en tierras donde el aire tenía otro olor, donde el silencio no pesaba tanto,
donde los árboles eran distintos y las noches no estaban llenas de presagios. Pero en algunas madrugadas, cuando todo el mundo dormía y ella cerraba los ojos, volvía a escuchar aquel murmullo, aquel eco suave de hojas que nunca la dejó del todo. Una tarde, cuando la vida le permitió detenerse, Amelia regresó. La hacienda seguía allí, intacta y quieta, con la galería de madera oscurecida por los años y las sombras de los álamos aún más largas. Los árboles habían crecido con el tiempo, pero se inclinaban en la misma dirección, como si todavía escucharan algo. Amelia caminó hasta el álamo más viejo y apoyó la palma contra su corteza. La madera estaba tibia, como si conservara un aliento oculto en su interior. El viento, que había estado quieto hasta entonces, sopló con un murmullo leve, removiendo las hojas. Y entonces lo supo. El abuelo nunca se había ido del todo. Amelia cerró los ojos y se quedó allí un largo rato, con la frente contra la madera, escuchando los susurros del viento.